Yo le dije a Dios un día, dame una esposa que te ame más a ti que a mí. Y fue lo bueno que hice, porque es el complemento. Hasta el día de hoy, Angelito, yo mañana no me acuerdo de nada, pero ella es una computadora. Ella es una computadora. Entonces, había veces que yo me olvidaba que era un siervo de Dios. Y me bajaba y me peleaba con los traileros. Y mi esposa se despertaba gritando: la sangre de Cristo tiene poder. Yosmar, usted es un siervo. Y llegué a pensar como Pedro: yo no sirvo más que para estropear tu nombre y pisotear tu sangre. No voy a predicar más. Yo manejaba mi agenda y era un poquito irresponsable porque no tenía la personalidad de decir no cuando no se podía. Y yo, sí, me agendaban en Monterrey, al otro día en Cancún, y era obvio, iba a llegar tarde o al otro día. Pero la gota que rebalsó la copa es que un día iba a predicar en Cintalapa, Chiapas, y venía de Piedras Negras, Coahuila, sin dormir. Era cuando yo manejaba la agenda, ¿verdad? Llegué a Cayucan y le digo a un amigo que se convirtió con mi testimonio: acompáñame, un delincuente todo tatuado que asaltaba los carros. Y nunca me dice, era un hombre agradecido con Dios. Y me dice, lo acompaño. Llegando 40 kilómetros antes de ir a predicar, la esposa durmió. Me saca el trailer, el guardabarro, el remolque. Y el remolque decía con letras grandes: Jesucristo vive y volverá. ¿Qué crees? Que yo a 40 kilómetros me agarro a golpe con el trailero. 40 kilómetros donde iba a ir a hablar del amor de Cristo. Y en ese momento, hermano, en la pelea, mi esposa durmiendo, el diablo dijo: ¿ahora es cuándo? Y el amigo me echaba por reír peleando en la carretera, y llega una camioneta de 3 toneladas lleno de gente que iban a la campaña, y de arriba me gritó un hermano Yosmar, y dijo Yosmar: paso, me echa lo que faltaba. Pero lo que yo te quiero decir, Ángel, ¿cómo es la misericordia de Dios? No hay padre tan padre como nuestro Padre. Es el único que no tiene abuela ni mamá, ¿verdad? En buen sentido. Pero es más bueno que cualquier padre y cualquier madre junta. Qué paciencia, qué misericordia. Ese día creí como Pedro que yo no servía, y de corazón le dije a mi esposa: se acabó, así no sirvo. Y le reclamé a Dios y le dije que no podías cambiar mi temperamento porque me hacía sufrir mi actitud, y sufren los que están cerca. Llegué creído que no iba a predicar, que era la última vez. Y la campaña era a la orilla de la carretera federal. A 10 metros estaba el tendedero de silla, el sonido. Y cuando yo llego ahí, lo primero que digo es: va a llegar el trailero. Habían 3 topes que los trailers llegaban a vuelta de rueda. Y aparte sabía que no era digno. ¿De qué amor iba a hablar? Y me dice el pastor: por favor, ya me llevamos que cantar, suba rápido. Y le digo: pastor, vengo a ofrecerte una disculpa, no voy a predicar. Y se rió. Por favor, hermano, mira cuánto estamos esperando. Ya veníamos atrasados. Como mi esposa me conoce, pastor, busca quien predique. Yosmar no va a predicar. Cuando vio que era en serio, ya con las lágrimas en los ojos, me dijo: Yosmar, hace 6 meses empezamos a hacer ayuda, algo así, y tamales. No tenemos terreno, no tenemos templo. Somos 14 hermanos que nos unimos. Pagamos 3 colectivos para que traiga un centro de rehabilitación y traiga enfermos de Tuxtla. Usted me dice que no. Mira la publicidad. Cuando lo veo así, yo digo: Señor, ¿qué hago? Y me dice él: si tan solo me diera una razón, yo tal vez lo entienda. Y le dije: te voy a dar 2. Hiciste la campaña en la mera carretera, y lo otro es que me peleé con un trailero a 40 kilómetros. Y dice: ¿eso es todo? ¿Y qué culpa tengo yo, siervo? ¿Y quién va a predicar? Usted está ahí. Y me subió, hermano. Y allá arriba yo le dije a Dios: Padre, aunque sea la última vez, por amor a estos drogadictos, pero conmigo te equivocaste. Y de corazón yo quería, pero ya sentía que era un problema mi temperamento, mi forma de ser. Y yo le dije a Dios: aunque sea esta la última vez, por amor a ellos, usa. Y ahí el Espíritu Santo me habló y me dijo: Moisés a sus 80 años se quejó de Dios. Lea el Salmo 90, dice que la vida del hombre es puro, sin sabores. Él tenía 80 años, por eso dice la Escritura que para Dios una generación, ¿por qué lo dice? Son de 70 a 80 años. Y dice: la vida del hombre es puro, sin sabores, como la estrella que aparece y desaparece en la nada. Entonces él no tenía idea que los últimos 40 años, porque su vida está dividida en 3 etapas, ¿no? 40 como hijo del faraón, 40 allá con su suegro Aarón, criando y cuidando ovejas ajenas, y el trato de Dios, 40 años en el desierto. Pero él no imaginaba que después de sus 80 años era cuando iba a ver abrirse el mar rojo, el maná del cielo, el agua del pedernal. Entonces, a veces pensamos que ya estamos, que ya es todo, pero no tenemos idea que él recién empieza. Y esa noche el Espíritu Santo me dijo: recién empiezo. Y fue así. El comienzo. Era el comienzo. No pasó mucho tiempo y caí preso, unos 5 o 6 años por el incidente del avión. Y ahí fue donde Dios me deshizo y me volvió a hacer, como dice su palabra,
que somos como la luz que va en aumento hasta llegar a la perfección. Y no solo me llevó con el propósito de deshacerme y hacerme mejor, sino con el propósito de que yo llegue a una cárcel de máxima seguridad, impenetrable, donde solo entra la radio y por el único medio que se puede escuchar la palabra de Dios es a través de este ministerio tan hermoso que Dios le ha dado a usted. Y ahí fue donde el Señor me deshizo y empecé a darme cuenta que faltaba. Y todavía falta, no conforme que estuve 5 años, 2 días acá. Fui a Bolivia a enterrar a mi papá. Y Evo Morales estaba postulándose, llevaba 13 años de presidente. Y el Espíritu Santo me mostró cuando él dijo públicamente que no había Dios, que del cielo solo caía lluvia. Lo dijo. Y el Espíritu Santo me dijo, le dirás que el juicio vino del cielo hacia él. El Santo de Israel que gobierna sobre lo profundo del alma pensante, sobre el rey y gobernante, dice: Evo, te quito para siempre, nunca más será presidente. Ahí está la esposa. Me metieron preso 7 años, 2 meses por sedición al gobierno y terrorismo. Pero fíjate, los mismos hermanos llegaban: eso le pasa porque usted está loco, ¿cómo no se va? Este es un dictador, lo ha podido mandar a matar. Pero a los 3 meses Evo Morales salió huyendo para México. Perdió las elecciones. No es cierto lo que dicen los medios, que fue un golpe de Estado. No es cierto. Empezó el pueblo de Dios a orar y el hombre llamado Camacho llevó la Biblia por primera vez y la puso en el gobierno. Y Evo Morales salió huyendo para México. Y a mí me soltaron a los 3 meses para que siga glorificando a Dios y recordándole a Cristo que el tiempo se acaba. Porque una pareja debe ser un equipo. La palabra enseña relativamente y textualmente: mejor son 2 que 1, porque si uno cayere, el otro le levantase. A lo que la palabra le llama ayuda idónea es aquella persona, sea hombre o mujer, que esté dispuesto a levantar cuando haya un error, que esté dispuesto a restaurar cuando hayan falencias, que esté dispuesto a recordarte quién eres tú en el Señor. Estoy seguro que cuando hay un mutuo acuerdo, que cuando el amor es ferviente y es real, los cambios son notorios. Escucha esto. Y las excusas se quedan a un lado. Por eso es importante que tú y yo sepamos entender el propósito por el cual Dios unió a personas en esta tierra. ¿Qué tal si este hombre hubiese tomado una mala decisión? Estoy seguro que Dios literalmente no hubiese consentido lo que había de hacer, pero Dios, sabiendo que había tomado una buena decisión, le entregó a alguien que lo iba a apoyar, y no solamente en el contexto de hombre hacia mujer o de mujer hacia hombre, sino relativamente hablando de los vínculos que nos rodean a nosotros, de las personas que están cerca de nosotros. Pueden pasar 2 cosas: o nos pueden hundir o nos pueden levantar. Asegúrate que tu círculo social sean personas de Dios, personas que estén dispuestas a darte una palabra y a no señalarte o a crear falsas especulaciones, sino que puedan entender que hay un momento difícil por el que estás atravesando y que necesitan recordarte quién eres en el Señor. A veces cometemos el gravísimo error de pensar que hay que dejar a las personas así como están. No, Dios lo que está enseñando es: ayuden, inspiren, motiven y formen. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Shalom.